Te hago una pregunta. Si un gobierno dice que va a hacer austeridad, ¿por dónde debería empezar? ¿Por el catering, los viajes oficiales y los gastos de protocolo? ¿O por los sueldos de quienes gobiernan? Porque esa es, en el fondo, la discusión que deja la rendición de cuentas que el gobierno de Yamandu Orsi presentó ayer ante el Parlamento. Y, como era bastante previsible, enseguida aparecieron los dos relatos de siempre. Para algunos es una señal de responsabilidad, para otros es una muestra de imprudencia. Unos dicen que el gobierno está cuidando la caja, otros dicen que está abriendo la canilla del gasto. Yo creo que ninguna de las dos lecturas alcanza, porque esta rendición de cuentas no es un documento de gasto cero, como algunos temían, pero tampoco parece ser un derroche descontrolado. Es más bien parece un intento de acomodar recursos en un contexto que no viene nada fácil. Crecimiento económico revisando a la baja, demandas sociales urgentes, preocupación por la seguridad, pobreza infantil, gente viviendo en la calle y además un gobierno que todavía está tratando de afirmarse políticamente y que está más bajo que nunca en las encuestas. Entonces, lo primero que hay que hacer es no caer en el reflejo automático, ni aplaudir porque sí, ni pegar porque sí. Hay cosas razonables y hay cosas que siguen haciendo ruido. La rendición plantea reforzar algunas áreas que en principio nadie podría decir que son secundarias: infancia, educación, seguridad y atención a personas en situación de calle. ¿Quién lo va a reprochar? Es decir, no estamos hablando de aumentar gasto para financiar caprichos decorativos. Estamos hablando de problemas reales, visibles, urgentes. Y también hay una señal que, aunque no resuelve nada de fondo, me parece positiva. El recorte en gastos operativos, viajes, viáticos, protocolo, catering. Todo eso que muchas veces, cuando se conoce en los números gruesos, irrita a la ciudadanía. Porque una cosa es que el Estado funcione y otra, muy distinta, es que el Estado se acostumbre a gastar como si la plata no tuviese dueño. Entonces, si se recortan viajes innecesarios, bien. Si se baja el gasto en catering, por supuesto que muy bien. Si se revisan esos rubros que la gente siente como privilegios de oficina pública, por supuesto también está bien. No tengo ningún problema en reconocerlo. A mí no se me cae nada por decir que una medida de un gobierno que a veces critico puede estar bien orientada. Pero reconocer algo positivo no significa ovacionar, no significa salir a aplaudir, no significa, como dicen los mexicanos, salir a echar porras. A los gobiernos no se les aplaude por respirar, se les exige, se los controla, se los mide por lo que hacen, no por lo que prometen, porque promesas hacen todos, cumplirlas es otra cosa. Y ahí aparece la pregunta central de este tema. ¿El esfuerzo de austeridad que nos plantean es para todos o solamente para algunos? Porque cuando se habla de ajustar viajes, catering y gastos operativos, perfecto. Pero uno mira un poco más arriba, hacia la cúpula del Estado, y se encuentra con que ahí la discusión casi nunca llega. Ni en este ni en otros gobiernos, seamos claros. Hoy, un ministro en Uruguay puede estar cerca de los 400.000 pesos mensuales nominales. Un subsecretario bastante por encima de los 300.000, por los 340.000. Mientras tanto, el salario mínimo nacional anda en el entorno de los 25.000 pesos. Y no estoy diciendo que un ministro tenga que ganar como un trabajador con salario mínimo. Qué disparate sería. No simplifiquemos, por favor. Las responsabilidades son totalmente distintas. Las exigencias son distintas. El problema no es que haya diferencia. El problema es el tamaño de la diferencia y sobre todo el mensaje político. Porque cuando desde arriba se habla de austeridad,
pero los ingresos de arriba no se tocan ni se discuten, la ciudadanía empieza a sospechar que la tijera siempre, pero siempre corta lejos del escritorio del que decide. Y eso es lo que desgasta la legitimidad. El gobierno puede decir, recortamos viáticos, está bien. Puede decir, bajamos gastos de protocolo, ya dijimos, está bien. Puede decir, vamos a reasignar recursos hacia seguridad, infancia y educación. Está muy bien. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Y ustedes? ¿Qué parte del esfuerzo asume la alta dirigencia estatal? Porque en Uruguay, como en tantos otros países, se ha instalado una especie de blindaje en torno a las remuneraciones de los cargos altos. E insisto, no le estoy cargando las tintas a este gobierno, estoy hablando del anterior, del anterior, del anterior, y así me voy hasta la declaratoria de la independencia. Se puede discutir todo, menos eso. Se puede revisar todo, menos eso. Se puede pedir sacrificio, moderación y paciencia a todo el mundo. Pero cuando el foco se acerca a los ingresos de los jerarcas, enseguida aparecen las explicaciones técnicas, jurídicas, administrativas, constitucionales, reglamentarias y todas las palabras largas que sirvan para que nada se cambie. Y la gente no necesita ser economista para percibir esa contradicción. Además, hay un antecedente muy reciente que hace que el discurso de austeridad llegue con ruido, con gritos, con alaridos. La compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, precisamente el instituto de donde dicen que va a salir parte del dinero que se va a redireccionar en otros temas. Pero sí se aprobó para ella un gasto de más de 32 millones de dólares por un predio de 4.400 hectáreas. Esa operación generó observaciones del Tribunal de Cuentas, esto no quedó cerrado, y abrió un debate legítimo sobre prioridades. Porque en un país donde hay familias esperando soluciones habitacionales, productivas o sociales muchísimo más modestas que una estancia, una compra de ese tamaño no puede pasar como si nada. Y no me podés venir a hablar después de austeridad. No me digas eso. La compra de María Dolores sigue siendo un antecedente incómodo. Y ahora, en la rendición de cuentas, pega. Por más que queramos olvidarla. Y por más que alguien ahora salga diciendo, no, pero ¿qué estás hablando? Eso es un tema que ya se cerró. No se cerró nada. Porque nunca se respondieron satisfactoriamente a las observaciones del Tribunal de Cuentas. Porque cuando hoy se habla de austeridad, es inevitable preguntarse por qué hace tan poco tiempo el Estado desembolsó más de 32 millones de dólares en esa operación. ¿La prudencia qué? ¿Empezó ahora? ¿O la prudencia se aplica según el rubro, según el organismo y según la conveniencia política del momento? Porque la austeridad tiene que ser coherente, si no, se transforma en un simple y sucio relato. Y ahí también hay que mirar a la oposición. Ojo, acá no se salva a nadie. No se me tome de que yo le estoy pegando al gobierno porque estoy del lado de la oposición. No, señores. La oposición, por su parte, ya salió a buscar rédito, ya salió a cuestionar la rendición. Algunos hablan de falta de prudencia, otros de improvisación, otros de gasto encubierto. Y es lógico que fiscalicen, para eso están. Pero también hay que decir que muchas veces la crítica opositora cae demasiado rápido en el reflejo electoral. No todo movimiento presupuestal se explica por la popularidad del presidente. No todo refuerzo en áreas sociales es clientelismo. No toda reasignación es irresponsabilidad. Un gobierno, sea cual fuere, tiene derecho y a veces tiene la obligación de mover recursos cuando la realidad cambia. Las cosas pueden cambiar. Si hay problemas serios de seguridad, si hay pobreza infantil, si hay gente durmiendo en la calle, el Estado no puede contestar solamente con planillas ordenadas. Ahora bien, la oposición sí tiene razón en algo. Esta rendición
no resuelve el problema de fondo del gasto público. Porque reasignar algunos millones de un lado para otro puede sí ser necesario, pero no cambia la estructura profunda de un Estado rígido, caro, lento y muchas veces poco evaluado. El gran problema no es solamente cuánto se gasta, es cómo se gasta, en qué se gasta, quién controla, qué resultados se obtienen, qué programas funcionan y cuáles siguen vivos solo porque nadie se anima a cerrarlos. Porque, ojo, hay que cuidar el costo político. Ahí está la discusión que casi nunca se da con seriedad. Porque una cosa es anunciar más recursos para infancia y otra es demostrar que esos recursos lleguen efectivamente a los niños que los necesitan. Una cosa es reforzar seguridad y otra es mostrar con datos concretos que la seguridad mejora. Una cosa es hablar de educación y otra es tener indicadores claros sobre aprendizajes, asistencia, egreso y calidad. Es la diferencia entre el maquillaje y la eficiencia. Y como dijimos en otros videos, el maquillaje con un chaparrón se borra. La ciudadanía ya no se conforma con frases lindas. Quiere resultados, queremos resultados. Queremos saber si la plata pública cambia algo o si simplemente alimenta otra capa de burocracia. Por eso, esta rendición merece una discusión parlamentaria seria, no una guerra de consignas, no una batalla de trincheras, no ver quién saca más rédito de esto, no ver quién sale mejor parado ante la opinión pública, no una competencia de titulares, una discusión seria, porque tiene elementos rescatables. El foco, como dijimos, en infancia, educación, seguridad y personas en situación de calle, es muy positivo. Tiene también otra señal correcta al recortar gastos operativos que la ciudadanía percibe como superfluos. Y tiene, al menos en el discurso, una intención de no romper el equilibrio fiscal. No es poco, aunque sí, como dijera un filósofo muy reconocido, tardío e ineficiente. Pero también tiene límites evidentes. No toca la discusión de los sueldos de los jerarcas, no entra a fondo en la productividad del gasto, no plantea una revisión ambiciosa de la estructura del Estado y llega después de decisiones como la compra de María Dolores que hacen que el discurso de prudencia suene menos firme de lo que debería. Todo me suena a paños fríos sobre la herida caliente. Entonces, mi conclusión es esta. No estamos ante una rendición escandalosa, pero tampoco ante una rendición transformadora. Es una rendición moderada, tibia, tímida, con prioridades atendibles, con algunos gestos correctos, pero también con una gran omisión. La austeridad todavía no llega con fuerza a los lugares donde más debería dar ejemplo. Y eso importa. Porque gobernar no es solamente administrar números. Gobernar también es construir confianza. Y la confianza se construye cuando la ciudadanía siente que el esfuerzo es parejo, que las reglas son parejas y que quienes toman decisiones no viven en una realidad completamente distinta, en un mundo paralelo distinto al resto. Si el gobierno quiere hablar de mesura, que hable de mesura, lo escuchamos, pero que la mesura empiece también por arriba. Si quiere hablar de reasignar recursos, que explique con claridad qué se recorta, qué se prioriza y qué resultados espera obtener, pero que no se quede con titulares, que vaya al hueso, que nos diga directamente, a ver, pesos y centavos, de dónde van a salir, qué se va a dejar para atrás, qué cosas se van a atender de verdad y cómo nos van a garantizar que realmente se van a atender los puntos que dicen. Y si quiere pedir paciencia, responsabilidad y comprensión, que tenga presente algo muy simple. La gente acepta mejor los esfuerzos cuando ve que quienes gobiernan también están dispuestos
a tocar sus propios privilegios. Porque, en definitiva, la pregunta no es si esta rendición gasta mucho o poco. La pregunta es si gasta mejor. Y sobre todo, si el gobierno está dispuesto a aplicar la austeridad no solamente donde resulte cómodo, sino también donde duela políticamente. Ahí recién se verá si esta rendición de cuentas fue apenas un ejercicio contable o el comienzo de una forma más seria de administrar el dinero público. Por ahora, yo diría que hay señales positivas. Sí, lo mantengo, hay señales positivas. Pero todavía falta lo principal, demostrar que la tijera no corta siempre para abajo.